Capítulo 6. El silencio que siguió fue tenso y tan largo que, para Kusina, pareció infinito. No necesitaba respirar, pero en ese momento fue como si pudiera y el aire se le quedara atrapado en la garganta. Los tres intercambiaron una mirada, volviendo la vista hacia el hombre, un niño en realidad, paralizado donde estaba arrodillado en el suelo, su mano todavía tocando el cabello de Naruto, inmóvil. Y él podía oír. Él podía oírla. Ninguno de ellos se atrevió a hablar, observando al chico cerrar los ojos, con la respiración entrecortada mientras comprobaba la influencia de algún genjutsu, o la presencia de alguien cerca. Cuando aceptó que no era un truco, su mirada volvió a Naruto, bajando hasta su estómago. Hacia el sello. Afilado. Murmuró Tobirama, atento a alguna reacción en su voz. No hubo ninguna. Todos los demás se giraron hacia ella, aceptando que era su decisión decir algo. Porque, al parecer, solo ella podía ser escuchada. Era un riesgo, pero Iruka Omi no parecía querer a Naruto. La forma en que lo miraba era inconfundible. Iruka Omi no. Kusina rompió el silencio con voz tensa. El chico la miró, su expresión pasó de la confusión al pánico. No tengas miedo, Naruto es mi hijo. Nosotros, el punto máximo de chakra la hizo detenerse, alerta. Era diferente a lo que había visto hasta entonces. Era agresivo. Fue malicioso. Todo sucedió demasiado rápido. Kusina no tuvo tiempo de pensar. Se colocó frente a su hijo con un gruñido de advertencia. Una oleada de chakra emanó de su cuerpo, volviéndose física por primera vez a tal escala que el cristal de la ventana más cercana estalló. O tal vez fueron Tobirama e Izuna, no podía saberlo. Naruto despertó al instante, sintiendo el repentino cambio en el aire incluso antes del ruido del cristal. Mantuvo la vista alerta hasta que comprendió de dónde provenía el chakra. Kusina estaba segura de que, si fuera posible, habría escuchado su angustia. Ni se te ocurra. Dejó escapar un suspiro, con la mirada fija en el shinobi que estaba demasiado cerca de su hijo, con un chakra turbulento y amenazante. Kakashi había aparecido en la habitación, atraído por el intenso chakra. Alguien más entró por la ventana, pero la mirada de Kusina solo estaba fija en Iruka, en los ojos que seguían su voz. Había miedo en sus ojos, pero su boca se crispó con tanta agresividad que en otro momento ella estaría impresionada, con los dientes al descubierto, en ese momento tan animal como ella. Él no es tuyo. Si hubieran tenido tiempo, se habrían dado cuenta de lo que una voz empapada de chakra de un Biju, diciendo que Naruto era su hijo, podría haber implicado para alguien como Iruka. Si hubieran tenido tiempo, se habrían dado cuenta de que la agresión de Iruka no era hacia Naruto, sino con lo que él pensaba que era Mibi, el Biju que mató a sus padres, tratando de quitarle a alguien más. Si tuvieran tiempo. Pero no lo tuvieron. Oyó a Naruto jadear al darse cuenta de que la habían escuchado. Kusina oyó el característico sonido del Chidori, un grito de alguien llamando a Kakashi, pero antes de que pudieran decir nada, el repentino chakra de Nibi los paralizó. Turbulento, caliente, completamente reconocible. Antes de que pudieran recuperarse, Naruto ya había roto la pared y huido, dejando atrás el fuego azul del chakra de Nibi. Como Naruto era muy joven y podía entender lo que estaba pasando, Kusina intentó hacerle entender el peligro de dejar que otras personas supieran lo que él podía ver. Su chico ya era visto como el propio Biju por muchos, si descubrieran cuánto realmente accedía al chakra de la bestia sin ningún esfuerzo, su situación empeoraría aún más. Si realmente tenían razón, si toda la desgracia en la aldea era una trampa de Danzo que se salió de control para poner sus manos sobre un Jinchuriki por completo, su pequeño sería enviado a las profundidades de la raíz sin ninguna posibilidad de interferencia. Odiaba la negligencia de Sarutobi, pero podía entender lo que el anciano estaba tratando de hacer para proteger a su hijo de ese destino. Y sin embargo, no logró protegerlo de otro mal, el pueblo mismo. Nibi era el gato fantasma, el gato nigromante. Si se supiera que Naruto podía hablar con los muertos y que este don se estaba fortaleciendo cada vez más, su hijo caería en las garras del consejo o en las garras de la aldea. Y no podrían hacer nada para ayudar. Al menos, por un lado, el maldito aislamiento que Sarutobi había causado había servido para algo, porque nadie se acercaba demasiado cuando se desarrollaba con cuidadores fantasmales, sin hablar con nadie. O perdía el control cuando lloraba, dejando escapar una ola gélida e incómoda a su alrededor. Su hijo irradiaba muerte. La cuestión era que Naruto era un niño. Inteligente y bien informado por su crianza, pero aún así un niño. Por suerte, en sus años más descontrolados, solo su guardia Anbu estaba presente.
Lo único que sabían era que había algo diferente en él. No podían evitar notarlo. También sabían qué le sucedería si el consejo se enteraba, así que nunca preguntaron nada. Preguntarles haría saber la verdad y tendrían que informar, así que todos, aquellos que ella conocía que amaban a su hijo, fingieron ignorarlo. Así que Kushina lo sabía, ella sabía del peligro, ella sabía que había hecho lo correcto al alertar a Naruto y él había mejorado cada vez más en ocultar todo eso, hasta el punto que en la academia nunca resbalaba, su rostro siempre estoico sin importar nada, y tan lejos de lo que realmente era, con un control impecable que la enorgullecía y la entristecía. Y aún así, le rompió el corazón ver su expresión en ese momento. Allí, en la copa del árbol más alto del bosque de la muerte, el punto donde más podría estar lejos de todo y aún dentro de la aldea. Probablemente así se sentía en ese momento. Naruto no parecía asustado, a pesar de lo que había sucedido esa noche, aunque ella sabía cómo se había encariñado con Iruka en tan poco tiempo. Había sido el lugar más seguro e inestable que había encontrado en todo ese tiempo en la aldea. Parecía desolado y resignado. Agotado. Una expresión completamente inapropiada para un niño de su edad, pero más común de lo que se cree en un niño de una aldea shinobi. Una expresión que odiaba ver en el rostro de su hijo. Ni siquiera podía abrazarlo en ese momento. Ninguno de los dos podía. Y era tan injusto. Naruto negó con la cabeza y retrocedió aún más, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. Izuna se cruzó de brazos, con la mirada fija en el bosque, donde no se oía ningún sonido. Incluso los animales estaban asustados, por alguna razón. Había algo mal con el bosque, más de lo habitual. Podían sentir la presencia de Anbu cerca, formando un asedio, pero sin acercarse. Vigilaban a Naruto, esperando un desliz, una pérdida de control tras la destrucción que causó antes de huir. O una respuesta del Hokage sobre qué hacer. Los pequeños hombros estaban tensos, los puños en el regazo cerrados y temblorosos, la mirada vacía y la expresión lo más controlada posible. Era lo que más enfurecía a Kushina, pues ni siquiera podía demostrar lo que sentía en paz en ese momento, por el riesgo de que se lo llevaran. Obito apareció junto a ellos, su expresión sombría, lejos de la habitual. Shisui y Genma evitaron que Kakashi matara a Umino. No sabía si se sentía aliviada o no. Shisui nos sigue de cerca. El Hokage retuvo a Kakashi con Umino para hablar de lo sucedido. Los Anbu son de Danzo, confirmó Tobirama, apareciendo también junto a ellos. Saru está resolviendo el asunto con el consejo. Nadie supo con certeza qué sucedió. Se sintió el pico de chakra y hubo una explosión. El fuego destruyó la mayoría de los apartamentos de los shinobi. Nadie resultó herido de gravedad. Umino dijo que fue un sello lo que explotó. Kushina levantó una ceja y los hombros de Naruto se levantaron, por primera vez implicando que estaba escuchando. ¿Mintió? ¿Está protegiendo a Naruto? La presencia de Sakumo surgió con urgencia, interrumpiéndolos, diciendo solo una palabra que congeló su corazón, porque por supuesto, la situación empeoraría. Duende. Los ojos de Naruto se abrieron, sus hombros temblaron, un jadeo audible cuando se puso de pie inmediatamente, sintiendo finalmente la presencia sofocante dentro del bosque. Su repentina acción tensó aún más a los shinobi que estaban abajo, quienes finalmente salieron de su escondite. Y con eso, emergieron más fantasmas. Destrozados, en una multitud mutilada, rodearon el suelo a su alrededor, con voces vibrando por todo el bosque en respuesta al chakra de Naruto. Estaba perdiendo el control de nuevo. Tranquilízate, muchacho, ordenó Tobirama con voz firme. Un poltergeist en el bosque de la muerte, Danzo y un grupo de espíritus probablemente furiosos por haber sido asesinados por sus hombres. Diría que tienen motivos para estar nervioso, comentó Izuna, observando a su alrededor y debajo de ellos. No estás ayudando, Uchiha. Cállense los dos, gruñó Kushina, conteniendo la desesperación. Todo lo que rodeaba ese árbol en ese momento podía herir a Naruto, y ellos eran los únicos a su lado, quienes solo podían lidiar con la mitad del problema en ese momento. Un Anbu apareció de repente en su rama. Kushina se relajó al ver la máscara de cuervo del hombre que se agachaba junto a su hijo, con el arma desenvainada. Su uniforme estaba manchado de sangre y tierra. Probablemente acababa de regresar de una misión cuando llegó a casa de Iruka. Naruto no lo miró, mantuvo la cabeza gacha hacia el bosque, sus ojos visiblemente más felinos. ¿Estás bien, Naruto? La voz baja de Shisui no pudo ocultar del todo su ansiedad. Su mano libre rozó brevemente la mejilla pálida del chico, viéndolo completamente tenso y listo para actuar. Pareció dudar por un segundo, nunca había visto a Naruto tan asustado.
El ambus de máscara blanca miró hacia atrás brevemente, dejando paso a la persona que Kushina más odiaba en ese momento. Naruto retrocedió un pequeño paso, pero no por miedo al anciano, sino por lo que había detrás de él. Extrañamente quieto para la masa de destrucción, la figura del poltergeist que acompañaba al viejo bastardo se expandió detrás de Danzo. ¿Quién lo diría? El anciano está siendo embrujado, comentó Izuna, colocándose detrás de su descendiente con aire protector al notar que Danzo no solo tenía la mirada fija en Naruto. Miraba a Shisui con una expresión que ella conocía bien de la época de los Jinchuriki. Nunca era seguro ser alguien que le interesara a Danzo. Shisui tensó su arma y Kushina pudo ver el Sharingan a través de la forma alterada de su máscara, su chakra se volvió más denso y sofocante. Si alguien se movía, habría una pelea. No dudaba que Danzo se aprovecharía de la situación. Naruto, ¿recuerdas cuando te dije que controlaras más tu lado pirómano? Comentó Shisui en un tono casi desenfadado, intentando calmarlo. Kushina amaba a ese chico. Naruto asintió lentamente. Bueno, olvídate de ese consejo hoy. El fuego es nuestro amigo. Si algo sale mal, podemos escapar juntos del pueblo. Naruto dio una pequeña sonrisa. Antes de que algo más pudiera pasar, apareció humo blanco y pronto el árbol estuvo en presencia del conocido ninja nuclear. Kakashi se agachó al otro lado de Naruto. No tuvo que mirar en su dirección para saber que estaba furioso. Cuando eres un shinobi, estás acostumbrado a que las cosas salgan mal. Tienes que estar preparado para que las cosas salgan mal. Tobirama intentó tener eso en mente, considerando la situación en la que se encontraban. Dejar la preocupación de los vivos a los vivos por el momento y concentrarse en lo que podían hacer. La figura oscura, una nube de odio y resentimiento que ocultaba cualquier indicio de su posible identidad, permaneció inmóvil tras Danzou durante un largo instante. Por lo que ya habían visto y enfrentado de Poltergeist, esto era inusual. Atacaban a muertos y vivos sin restricciones, en cualquier momento. No debe haber sido así por mucho tiempo. Dedujo, observando la figura agitada, que finalmente pareció notar su presencia. Cuanto más se movía, más notaba la palidez de Danzo. Tobirama solía vigilar a sus alumnos, aunque en los últimos años se había centrado más en Naruto. Podía ver que Danzo parecía más enfermo de lo normal, y el poltergeist probablemente tenía algo que ver. Quienquiera que fuera esa persona, le guardaba un gran resentimiento si lo seguía así. Izuna emitió un sonido de sorpresa a su lado cuando la criatura se elevó aún más, extendiéndose por el claro, como una nube suspendida en el aire. Se preparaba para atacarlos. ¿Ese chakra, qué? Reconozco el chakra. El otro fantasma se movió. Es Uchiha. Tobirama casi comentó que, por supuesto, sería un Uchiha. Con tanto odio en esa gente, no le sorprendió que todos los poltergeist que encontraron resultaran ser uno. Sin embargo, no era momento de resolver disputas, aunque sabía que tenía razón. Naruto miró la sombra con expresión temerosa. Tobirama sintió un nudo en el pecho al ver el terror que el pequeño intentaba contener. Había sido una noche terrible para el retoño, y la cosa empeoró con la aparición de lo único que parecía temer. No era el poltergeist lo que asustaba a Naruto, sino lo que representaba, lo que podía hacer. ¿Cómo podía arrebatarle a las personas que siempre estuvieron allí, ya que los vivos no podían? Para Naruto, era lo peor que podía pasar. Perder a las personas que más amaba definitivamente. La maldita cosa ya viene. Advirtió Kushina, mientras se formaban cadenas a su espalda. Su función sería distraerla para que ella pudiera atacar. Tobirama notó que Izuna miraba de reojo, con una expresión sorprendentemente, o no tanto, de preocupación. Cuanto más usaba el chakra, mayor era el riesgo de que desapareciera para siempre. Que Naruto perdiera a su madre, esta vez para siempre. Odio estas cosas, maldijo Obito con voz temblorosa. Nee-chan, tú. Naruto también la miró, sus ojos se llenaron de lágrimas y Tobirama vio que la expresión de Kushina caía brevemente. Estaré bien, dijo sonriendo. No dejes que se acerque a Naruto, Obito, Rin, Sakumo. Izuna, Tobirama, ya saben qué hacer. Tobirama no respondió, pero estaba preparado para el momento oportuno. No podrían desperdiciar chakra si no fuera por un ataque preciso. Se preguntó si ya era hora de que desapareciera. La idea de que uno de ellos desapareciera esa noche no le convenía. Naruto aún los necesitaba. La masa se elevó aún más, arrojándose sobre ellos y pudieron oír un grito gutural y ensordecedor. Pero cuando descendió hacia ellos, contra el ataque que se avecinaba, ocurrió algo aún más absurdo.
Shisui Uchiha levantó la cabeza, pareciendo haber notado que venía el chakra. El poltergeist se detuvo. Cuando se convirtió en parte de la guardia Anbu de Naruto, Shisui supo que había sido un acto del Hokage tratar de aliviar el estado de ánimo entre el clan y la aldea colocando un Uchiha en la guardia de los Jinchuriki. Ayudó el hecho de que Shisui fuera descendiente de Kagami, un Uchiha confiable. Para aquellos que dijeron tanto por encima de los rumores en la aldea, el Hokage logró ser bastante ineficiente en enmascarar la desconfianza, pero Shisui no hizo comentarios sobre eso. En voz alta. No es que el clan Uchiha no mereciera cierta desconfianza últimamente, pero no en aquel entonces. Era irónico cómo la gente a veces criaba a sus propios monstruos, tratándolos como tal hasta que se convertían en uno. Shisui había aceptado voluntariamente la misión, aunque no con una pizca de curiosidad. No sería la primera vez que lo veía. El pequeño Uzumaki había adquirido cierta fama en el clan Uchiha, aunque el Hokage no lo sabía. Shisui ni siquiera conocía toda la historia, salvo que algunos miembros de su clan, especialmente los de la policía, parecían dudar entre la cautela, comprensiblemente, al ser acusados del ataque de Nibi, y cierta reverencia. Y había algo de historia allí, para los susurros y las miradas ligeramente divertidas, para los Uchiha, que algunos de ellos mostraron cuando vieron al niño en el pueblo. Naruto conocía a algunos por su nombre y Shisui tenía muchas ganas de saber cómo. Cuando le preguntó a Fugaku-san, el hombre simplemente se giró por el sake, pues solo pensar en el niño ya le daban ganas de emborracharse. Shisui realmente quería saber. Shisui tenía algo de curiosidad, pero no siempre lo ponían en la guardia rotatoria desde el principio. Hasta que él mismo lo solicitó, era bastante irregular con todas las misiones que había estado realizando. En una de estas misiones, con suerte o sin ella, al regresar descubrió que Kumo había intentado secuestrar a la heredera del clan Hyuga y al pequeño Jinchuriki. Resultó que el plan original era simplemente conseguir el Byakugan, pero un traidor había informado quién era el Jinchuriki, quien en ese momento estaba en la calle, tras haber huido del refugio hacía más de un mes. Desprotegido. Kakashi no estaba nada contento cuando regresó de una larga misión y se enteró de lo que había pasado. Ni con el refugio, ni con el Hokage, ni con el guardia Anbu de Naruto en ese momento, quienes se habían distraído fácilmente mientras tenían a un shinobi extranjero alrededor. Shisui, quien había sentido el chakra de Nibi al cruzar las afueras de la aldea, fue uno de los primeros en llegar al lugar, superando a Yashiryu. Se encontró con uno de los hombres de Kumo quemado por el chakra de Nibi, aún con vida, pero incapacitado por las quemaduras. El otro intentaba escapar con la otra víctima, sorprendido. Shisui no podía culparlo. No se esperaba tanta resistencia de un chico que ni siquiera estaba en la academia y que se veía terriblemente desnutrido. El chakra de Nibi había despertado a la chica Hyuga del Genjutsu y tampoco le estaba poniendo las cosas demasiado fáciles al secuestrador, que todavía estaba tratando de deshacerse de los ataques de un Naruto cubierto de chakra Biju. No había sido la noche favorita de Shisui, quien aún tenía que evitar que un enojado Hyuga matara al hombre de Kumo y empeorara la situación. Así, salvando a Hisashi Hyuga en el proceso, colocando a Kumo en manos de Konoha, y a los Hyuga en deuda no solo con el clan Uchiha sino con Naruto Uzumaki, quien se aprovecharía de esto unos años después. Shisui no lo sabía en ese momento, ni tampoco todas las consecuencias de lo que había hecho. Al final de esa noche, con los hombres de Kumo en Tei, una Hyuga rescatada con su padre y una reunión del consejo sobre la nueva crisis política y cómo lidiar con la traición de Kumo, Shisui se alojó con la guardia Anbu en el hospital. Naruto no parecía herido. Las quemaduras sanaron rápidamente antes de llegar. Sin embargo, el chakra Biju lo había puesto a todos en alerta y el sello estaba siendo revisado. Shisui notó la sospecha general y la hostilidad de la gente del hospital, pero al pequeño no pareció importarle, con la mirada fija en la pared, ignorando toda la hostilidad a su alrededor y la crisis en la que había participado. Lo que había evitado. Shisui recordaba ese momento, su expresión al llegar al lugar. Contrariamente a lo que creían, y eso fue lo que le dijo al consejo cuando lo llamaron, Naruto no estaba fuera de control en ese momento. Parecía tranquilo. Y sin miedo. Y esto lo intrigó, hasta el punto de que, en ese momento en el hospital, yendo contra las reglas, decidió hablar con el pequeño. Una regla que volvería a romperse algún tiempo después, y muchas veces más después de eso. ¿No tenías miedo? Una mirada dispareja lo miró. Shisui notó que su rostro redondo estaba más delgado que la última vez que lo vio, y eso lo entristeció. Su rostro se inclinó ligeramente, con aspecto confundido por la pregunta. No.
Mis amigos dan más miedo que ellos. Shisui no lo entendió en ese momento, y sigue sin entenderlo ahora. Lo que sí sabía era que nunca, en ningún momento, antes ni después de eso, había visto a Naruto asustado por nada. Así que ahora, en el bosque de la muerte, rodeado por los hombres de Danzo y con un destino incierto, Shisui se sintió más alerta al ver su expresión. Naruto estaba completamente aterrorizado. A Shisui no le gustó esa expresión. Ni un poquito. Ni cómo se estaba desarrollando la situación. Cuervo. Kakashi lo miró fijamente, con el pañuelo en alto y el Sharingan a la vista, prueba de que no estaba allí para una simple conversación con el exmiembro del consejo. Si te vas ahora, el Hokage te estará esperando. Le tomó unos segundos comprender lo que quería decir. Kakashi le estaba dando la oportunidad de distanciarse de la situación. Lo que solo podía significar que no estaba allí por orden del Hokage, sino por su cuenta. El consejo aún no debería haber decidido qué hacer con Naruto. A todos los efectos, dependiendo de lo que se decida, podría estar traicionando al pueblo en este momento. Shisui apretó su arma, mirando a los shinobi, cuyas máscaras no tenían marcas. Nunca los había visto. No parecían Anbu. También miró al anciano en el centro de todo. Danzo lo ha estado rodeando desde que entró en el Anbu, cerrando el cerco a su alrededor. El ambiente en el clan tampoco era el mejor y Shisui esperaba lo peor. El momento de tener que informar al Hokage en caso de que el consejo del clan decidiera algo drástico. Si eso ocurría, sentía que el viejo consejero también actuaría. Luego estaba Itachi, quien se metería en el centro de todo, a punto de entrar en el Anbu, siendo el hijo del líder del clan. Quizás Danzo también atraería la atención. Shisui quería evitar, sobre todo, una nueva guerra, pero ahora, tras los últimos meses, ni siquiera sabía qué pensar de la aldea. Empezaba a ver cosas que nunca antes había percibido o que no quería creer. Y allí estaba Naruto. Shisui no dejaría que Danzo le pusiera las manos encima. La respuesta, por tanto, llegó más fácil de lo que pensaba. Estoy a su servicio, capitán. Kakashi asintió brevemente, aceptando la respuesta por lo que era. La lealtad de Shisui estaba con Kakashi en ese momento, y las consecuencias de lo que sucedió allí se enfrentarían juntos. Ataque. La voz de Danzo era tranquila y reflejaba el peligro que representaba. Sabía que tenía ventaja. O al menos eso creía. Creo que no estás aquí por orden del Hokage. Igual que tú, Danzo. Shisui en otra situación habría sonreído ante tal falta de respeto. Me parece, el anciano los miró, sin dar un paso al frente, pero con aspecto tranquilo. Que Hiruzen se equivocó sobre tu obediencia. Tu relación con el activo parece mucho más cercana de lo que me dejó creer. ¿Activo? Shisui entrecerró los ojos. La forma de deshumanización no debería sorprenderle, viniendo de ese bastardo. Y parece que también se equivocó con el tuyo, comentó Kakashi, con su chakra aumentando, mostrando su enojo ante la palabra. Si los shinobi que veo son de la supuesta organización que debería haberse disuelto hace años. Cuando, si recuerdas, intentaste matar a tu Hokage, la expresión de Danzo se endureció y algunos shinobi dieron un paso al frente. Los perros de Kakashi empezaron a gruñir y Shisui se preparó. Luchar e intentar proteger a Naruto no sería fácil. Aunque era bueno, aún era un niño. No era rival para lo que ocurriría allí. Kakashi pondría esto en sus manos. Era el único que podía enfrentarse a Danzo. Shisui tendría que ser su apoyo. Aún no sabes cuál es tu lugar, ataque, dijo el hombre. Hiruzen es demasiado blando para lo que hay que hacer. No ve el bien de la aldea, por muy buenas intenciones que tenga. Naruto retrocedió un paso, temblando. Shisui sintió que el entorno se enfriaba y un chakra maligno aumentaba, pero no parecía provenir de Naruto. Levantó la vista, esperando un ataque proveniente de la dirección del chakra, pero no había nadie allí. Los shinobi que los rodeaban se agitaron aún más. Algunos miraban a su alrededor. Danzo se puso más tenso y Shisui supo que no le costaría mucho atacar. Naruto pareció exhalar lentamente, su expresión agitada mientras miraba hacia abajo. Los Uzumaki son sensibles al chakra. ¿Qué ocurre? El chakra era abrumador y parecía el de Nibi, pero Shisui recordaba esa noche del secuestro lo suficiente como para saber que no era lo mismo. Kakashi, murmuró a modo de advertencia, y el otro asintió. Él también lo sentía. Danzo golpeó el suelo con su bastón, con una palidez curiosa. El recurso debería haberse usado correctamente desde el principio. La destrucción de hoy solo lo demuestra. Un arma solo es lo suficientemente buena si se apunta al objetivo correcto. Lo haré. No soy un activo.
Naruto habló por primera vez, y sus ojos finalmente parecieron centrarse en el anciano. Y, sin embargo, Shisui notó que parecía distraído por otra cosa. Nibi no es un arma para que la uses. Incluso Danzo pareció detenerse ante esto y entrecerró el ojo expuesto. Naruto, ¿sabías que? La voz de Shisui se quebró. No debería sorprenderle. No sabía lo observador que era el chico ni lo estúpidos que eran los aldeanos. Eres un arma. Danzo se recuperó, mirando al niño. Shisui quería interponerse en su visión. Y tienes un deber con la aldea. Tu vida y tu lealtad son para con la aldea. Es hora de cumplir con tu deber, donde el anterior Jinchuriki falló. Basta de errores. Conozco este chakra, no pienses ni por un minuto que alguien cree que la destrucción fue un sello. ¿Y un Uchiha cerca de Nibi? Danzo miró a Shisui. Hiruzen solo puede estar loco. Te lo dije en su momento, lo interrumpió Kakashi, con un gruñido que desvió la atención del anciano de Naruto. Te dije qué pasaría si intentabas meterte con la mía otra vez. Solo te daré un consejo, retírate. Shisui contuvo la respiración, esperando a quien se moviera primero. Y también recuerda lo que pasa cuando la gente me rechaza. Danzo miró a Shisui. Te daré la oportunidad de elegir el bando correcto. No pudiste manipularme cuando era un adolescente sumido en el luto, Danzo. Kakashi lo interrumpió. Ya no podrás. Aléjate de Naruto. Aléjate de Shisui. Shisui presentía que el anciano no aceptaría la propuesta, y Kakashi también debería saberlo. Les estaba dando tiempo, pero si no funcionaba, Shisui presentía que estaría encantado de luchar contra Danzo si Naruto no estaba con ellos y podía verse afectado por el fuego cruzado. Claro que conoces bien el chakra de Nibi. Naruto rompió el silencio, cortando la tensión. Su voz era diferente, y Shisui notó que sus dientes parecían más afilados, lo que interfería con su habla. Igual que Nibi reconoce el tuyo. Esto era una amenaza. Naruto amenazaba a Danzo, Shisui lo sabía. Había oído rumores sobre la noche del ataque de Nibi, distintos de los que apuntaban a Uchiha. El hombre miró a Naruto, perdiendo la frialdad de su expresión. El niño lo observó fijamente, con el rostro ladeado, pensativo. Me parece que tienes mucho en común con el último Jinchuriki. No terminó bien para él. Kakashi gruñó ante la amenaza y empezó a moverse. Para su sorpresa, Naruto le puso la mano en el brazo. Sería estúpido sorprenderse de que me parezco a Mioka-san. Kakashi palideció ante eso y Shisui maldijo mentalmente a Naruto por seguir dejando caer estas cosas en el peor momento. Parece que sabes mucho más de lo que pensábamos. El anciano miró a Kakashi, quizás pensando que se lo habría dicho. Se le notaba en la cara que no lo había hecho. Los Uzumakis son buenos para sorprender. El niño habló, con un tono que parecía ligero. Shisui se sintió sorprendido. La tensión casi se había disipado por completo. Además de notar el chakra. Naruto se señaló el ojo. Incluyendo lo que no debería estar ahí. Shisui no sabía qué significaba eso, pero Danzo parecía saber si su repentina rigidez significaba algo. Y hablando de eso, continuó el niño, sin dejar que nadie más hablara. El miedo se había disipado. Viene un escuadrón Anbu de Jiji. Quizás quieras esperar y hablar con él. Son viejos amigos, ¿verdad? Shisui no entendía cómo Naruto era tan bueno amenazando a alguien mientras se hacía el inocente. Debía de odiar a Danzo, aunque Shisui creía que era la primera vez que lo veía. Shisui comenzó a dudar de muchas cosas que creía saber. Danzo no parecía feliz, pero con una señal suya, el shinobi desapareció en la oscuridad. Naruto, el pequeño imbécil, se despidió con la mano, con la mirada fija en el anciano. Y Shisui notó la hostilidad en ellos. No es el final de nuestra discusión. No, no lo es, respondió Naruto. Aún estaban demasiado aturdidos para hacerlo. No me caes bien, mami. Shisui no sabía si era nerviosismo o las palabras, pero no lo soportó y tosió una carcajada. Ahora podía sentir que se acercaban las demás firmas de chakra, incluyendo la de Genma. Finalmente empezó a relajarse. Kakashi pareció salir del estupor, mirando fijamente a Naruto. Hablaremos más tarde. No fue una petición. Como respuesta, Naruto lo miró, parpadeando lentamente y luego levantó los brazos para que lo sujetara. Kakashi lo hizo sin pensarlo dos veces, dejando escapar un suspiro tembloroso. El cuerpo de Naruto finalmente comenzó a temblar, la adrenalina se desbordó. Una pequeña mano agarró la camisa de Shisui y los tres se quedaron allí un momento. Los perros de Kakashi chillaron, acercándose. Shisui se dio cuenta de lo cerca que estaban de un gran desastre.
Bueno, al menos no es hoy que huimos del pueblo tras matar a un concejal, intentó bromear, con la voz un poco histérica. Por ahora, murmuró Kakashi, mirándolo por encima de la cabeza de Naruto. No se rendirá. Shisui no se molestó tanto como debería. Danzo Shimura tuvo que morir. Danzo Shimura tiene que morir. Maldito ladrón. Izuna escupió las palabras, aún tenso incluso cuando la figura oscura se fue con Danzo. Tobirama aún asimilaba lo sucedido. Por un instante, pensó que todo habría terminado. No había forma de luchar contra un poltergeist sin exponer a Naruto. Todo saldría mal. Y aún así, la cosa que estaba empezando a moverse para atacarlos a todos, se había retirado hacia Shisui Uchiha. Nunca lo habían visto antes, pero solo podía significar que, quienquiera que fuese ese espíritu, aún no estaba completamente loco y conocía al chico Uchiha. Se preocupaba lo suficiente por él como para tener el control. Si Izuna tenía razón, posiblemente otro Uchiha. Y eso explicaba lo segundo. Lo que Naruto había sentido, lo que todos comprendieron, en el momento en que Danzo amenazó con usarlo. Los fantasmas eran más sensibles al chakra. Era imposible no reconocer ese ojo tras las vendas. Tiene un Sharingan. ¿Qué más podría tener? Tu estudiante es un bastardo, un ladrón, Tobirama. No se rindió, va a perseguir a Naruto otra vez. Más aún ahora, después de lo que dijo Naruto, Kushina habló frenéticamente, rompiendo las cadenas que había empezado a formar para luchar contra el espíritu. Y traerá esa cosa consigo. Se detuvo esta vez, pero puede atacar la próxima. Mataré a este bastardo si vuelve a intentar tocar a mi hijo a Kakashi. No voy a defenderlo, se pasó de la raya hace tiempo. Gruñó Tobirama, siguiendo a los demás mientras el escuadrón Anbu flanqueaba a ataque, quien parecía no querer soltar a Naruto. Pero no hay garantía de que no actúe como nosotros y siga persiguiendo a Naruto, incluso después de su muerte. Tenemos que pensar antes de actuar. Naruto levantó la cara del hombro de Anbu y asintió. Hablarían y decidirían un plan. No podía seguir así. Ahora que se estaban volviendo cada vez más fuertes, era hora de comenzar a destruir las amenazas. Era hora de empezar a limpiar el desastre que creó hace años. Oh, recordó Shisui mientras se preparaban para afrontar las consecuencias del desastre de esa noche. El Hokage no parecía muy contento, ni tampoco Kakashi, quien se había negado a dejar a Naruto con otro Anbu, a pesar de ser una orden del Hokage. Umino-san también estaba allí, y Shisui estaba seguro de que estaba actuando de forma pasivo-agresiva con el consejo. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro de haber evitado que Kakashi matara a Umino-san. Pensaba que solo los Uchiha tenían la costumbre de considerar el intento de asesinato como una posibilidad en el cortejo. Naruto fue tan cooperativo al explicar las cosas, como siempre, es decir, fingió ser desagradable e inocente, incluso después de arrojar algunas bombas y amenazar a uno de los hombres más peligrosos de la aldea con la información que no debía tener. Shisui estaba dividido entre la preocupación y el orgullo. Shisui no esperaba poder irse a dormir tan pronto. Gracias por luchar por mi honor también, senpai. Me sentí importante. ¿Ahora soy tu manada o qué? En respuesta, Kakashi lo miró como si fuera un idiota. No fue un no. Notas del autor. No es esta vez cuando rodarán cabezas. Todavía. Ahora Danzo está jodido. Naruto está en su caso, por lo que todos los fantasmas de Konoha están en su caso. ¿Y quién es el poltergeist? Algunos ya lo sabréis. Sobre Hisashi. Sí, está vivo aquí. Y los Hyuga están en deuda con Naruto y los Uchiha, Shisui, quienes los ayudarán muy pronto. Un clan orgulloso cumple con sus deudas. Neji y Hinata también son un poco diferentes aquí. ¿Qué hay de Naruto y los Uchiha en la estación? Hay una historia detrás, incluyendo cuando Izuna empezó a seguir a Naruto. Pronto sabrás cómo, pero era imposible tener un pirómano en la aldea sin ganarse el favor de otros pirómanos.